Que Dios os bendiga también con esa palabra que trae hoy el Señor. Hechos 10, de 1 a 5, saltamos 35 a 34. ¿Alguien está aquí conmigo? Un amén que se oiga. Un amén con vitamina. Un amén sin depresión. Dale fuerte aplauso al que vive para siempre. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Vamos a leer esa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 10, de 1 a 5, saltamos 34 a 35. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Este vino claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Di conmigo que has subido tus oraciones y tus limosnas. En 34-35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que él teme y hace justicia. Padre, te bendigo en esta mañana. Espíritu Santo, te necesito para que pueda tú hablar con tu pueblo. Permita, Señor, que todo lo que yo voy a hablar, que sea algo que tú quieres que tu pueblo sepa. Bendito sea tu nombre. Me levanto contra todo espíritu que no te confiese. En el nombre poderoso de Jesús, que vaya afuera. Y gracias por los ángeles que están acampando alrededor de nosotros. En el nombre que está sobre todos los nombres, en nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice. La iglesia dice. Tomamos asiento un momento. Amén. Un poquito rápido porque se ha ido la hora. El tema de mi mensaje hoy es: tú no es menos. Tú no es menos. Di al hermano que está a tu lado, derecha, izquierda, yo que sé, dile: tú no es menos. Tú no es menos. O tú también le puedes decir que yo no soy menos. Yo no soy menos. Aleluya. Tú no eres menos. ¿Alguien ha entendido ese mensaje? Si decimos que tú no eres menos, significa que tú eres tan importante como los demás. Aleluya. Si no es tan importante en los ojos humanos de la gente, pero en los ojos de Dios es tan importante. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Aunque tenga marido o no tenga, aunque te han dejado, aunque no tiene dinero, aunque no tiene padre, aunque no viene de ese mundo, pero tú no es menos que nadie. Es tan importante en los ojos de Dios. ¿Sabe que rápidamente quería decir algo? Quería decir algo aquí en ese versículo que estamos viendo. La Biblia nos está mostrando una historia de un hombre, Cornelio. Pero ¿cuánto sabe que Dios es bueno? ¿Cuánto sabe que Dios es maravilloso? ¿Cuánto sabe que Dios es bondadoso? Aleluya. Él no es su papá. Él nos da todo. Él nos quiere. Él nos ama. Aleluya. Dios es bueno. Sabe que hay mucha gente en la vida, a veces desgraciadamente siendo cristianos, que ve como que Dios es un Dios lejano. Es tan difícil para acercarle a ese Dios. Aleluya. Estoy hablando espiritualmente porque Dios es más grande que nosotros. Dios es todo. Amén. Pero hay gente que cree que Dios es tan
tan lejos que Dios solamente es para los demás. Dios solamente, yo he venido a dejar a otros. Yo igual no tiene oportunidad de la vida. O sea, que ese Dios lo ve como que, bueno, solamente es Dios de los pastores, es Dios de los apóstoles, de todo lo que tiene nombre grande. No, 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 no. Ese Dios es Dios mío, es Dios tuyo también. ¿Alguien está entendiendo eso? A veces hay gente que cree que Dios tiene favoritos. No, Dios no tiene favorito. Es más, Dios, la palabra que te voy a predicar hoy, no hace acepción de persona. Dios no tiene favorito a nadie. Pero hay gente que tiene Dios por favorito. La cosa cambia. Dios no tiene favoritos. Pero hay gente, hay grupo de gente que hace o que ve que Dios es su favorito. ¿Puede escuchar un amén? Aleluya. ¿Sabe que en la historia que hemos leído, de verdad que es una historia larga, pero yo lo voy a detallar resumiendo? Estamos viendo a un Cornelio. La Biblia dice que es un romano, un centurión, perdón, que tenía a su cargo, es un jefe que tenía a su cargo 100 soldados. Era romano, no era pueblo de Dios. Pero ese hombre, dice la Biblia, era temeroso de Dios. Oraba a Dios. Agradaba a Dios con toda su casa. Hacía limosna al pueblo. Daba ofrenda al pueblo. Y la Biblia dice que ese hombre, en un momento dado, un día estaba orando y vio un ángel. Y ese ángel le dice: tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta el trono de Dios. ¿Cuánto quiere que sus oraciones y todo lo que hace que llegue al trono de Dios? Hermano, ¿sabe una cosa? Cuando oramos, cuando estamos orando para impresionar a alguien, difícilmente nuestras oraciones pueden llegar al Padre. Cuando oramos porque alguien está ahí, tiene que ver que yo sé gritar, yo sé orar, yo sé hablar. Te aseguro, mi hermano, tu oración ni siquiera pasa ese techo. Pero cuando tú estás orando para agradar a aquel que es todopoderoso, el que ve dentro de uno, te va a agradar a ti también. Si quieres le dar un aplauso a Dios, dale bien. Por eso, hermano, dejamos esa mala costumbre que tenemos, que estoy orando para que fulanito que está al lado mío me escucha como yo sé orar. Estoy hablando en lengua para que alguien que está cerca de mí me escuche. No, no, no. Estoy hablando en lengua porque Dios me quiere enseñar misterio o para edificarme a mí mismo. Y estoy orando para que Dios me escucha. Y ese hombre, su oración llegó al trono de Dios. El ángel se presentó ahí y le dije: va rápidamente en Jope, llámale a Simón Pedro y dile que venga y él te va a hablar lo que yo he puesto en ti. Ese hombre mandó a gente donde Pedro, el apóstol Pedro estaba. Y entonces el apóstol Pedro también estaba ahí arriba orándole al Señor. Mira qué conexión. El hombre oraba a Cornelio y también el apóstol donde Dios le quería enviar estaba también orando. Pero mientras que Pedro estaba orando, empezó a ver una visión que Dios se había hecho caer una napa así, no sé cómo llamarlo, pero ahí había todo tipo de animales inmundos. Estoy resumiendo. Pero Pedro dijo, pero entonces escuchó una voz que le dijo: mata y come. Pero Pedro dijo: Señor, yo nunca he comido cosa común. Nunca he comido cosa inmundo. ¿Cómo yo voy a comer esa comida que es inmundo? Pero 2 veces luego Dios le dice: lo que yo he declarado puro, tú no lo puedes declarar inmundo. Aleluya. Lo que yo he declarado puro, tú no lo puedes declarar inmundo. Pero luego cuando ese Pedro estaba orando, mientras que él estaba visualizando esa visión, llegó la gente que ese hombre Cornelio mandó para llamarle a Pedro. Tocaron la puerta, entonces Pedro salió, le recibió. Y luego el día siguiente habían ido donde estaba ese hombre Cornelio. Pero llegando allí, Pedro dijo: pero ¿por qué me ha llamado? Porque era prohibido que un judío
un judío como Pedro, un pueblo de Dios, una persona que era de Dios, para entrar o juntarse con la persona que era inmundo, o la persona que no conoce a Dios, o los paganos. Entonces Pedro, con mucho cuidado, entró ahí y dijo: ¿por qué me ha llamado? Porque Pedro creía que no. O sea, que solamente Dios me puede mandar donde los que son como yo, judíos, los hijos de Dios, la nación elegida. No, pero Dios le mandó donde un hombre que no tenía nada que ver con los judíos, pero era un hombre temeroso de Dios. Se apasionó al Dios de Israel. Hermano, yo te quiero decir hoy en esta mañana, si tú te apasionas a Dios, Dios te va a apasionar a ti. Muchas veces no tenemos respuesta porque no sabemos apasionarnos a Dios, porque ponemos a Dios en la mitad. Aleluya. Pero si tú pones a Dios en 100%, el que es fiel en toda su cosa, te va a poner también lo alto. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien está entendiendo eso? Sigo con esa historia. Entonces ahí llegamos en el 34, 35, me encanta de verdad. Entonces Cornelio, ¿dónde estamos? 34, 35. Entonces Pedro, abrió la boca cuando Cornelio le explicó: mira que yo estaba orando y de repente vi un ángel que me visitó y me dijo que te llamara a ti. Y Cornelio estaba ahí preparando, Señor, la casa, mientras que estaba esperando al apóstol Pedro. Le estaba preparando la casa con su familia, con sus amigos. Le llamaron, ahí todo estaba junto. Una persona que no conocía a Dios, pero tenía ganas, pasión para que las almas se salva. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa pasión? Vemos al vecino, al hijo, a lo que sea, que anda como anda, al jefe, al amigo, pero nos da totalmente igual que se pierda o no se pierda. ¿Alguien está aquí? Pero Cornelio estaba esperando a Pedro con toda su familia y sus amigos. Y Pedro, cuando entró, después de escuchar que ese hombre, Cornelio, le relató todo lo que él había visto en la visión, Pedro dijo en 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. Aleluya. Pedro entendió cómo que ese romano puede tener la misma gracia de encontrarse con un ángel como nosotros. Cómo que Dios le puede hablar. Por eso yo te he dicho el mensaje de hoy: tú no eres menos que nadie. Aleluya. ¿Sabe por qué Dios escuchó a ese hombre? Porque ese hombre oraba a Dios. Yo no sé, la Biblia no nos dice cuánto tiempo Cornelio estaba orando a Dios. No sé. Yo no sé si ha tardado 1 año, 2 años, pero total, que él oraba a Dios y Dios le ha escuchado. Dios es imparcial. Dios es neutral. Todo mundo que le puede buscar con el corazón le halla. Aleluya. ¿Sabe que lo que pasa es que tenemos muchos creyentes hoy que solamente vive con el fuego de la oración de los demás? Cuando yo tengo problemas, yo lo puedo dar a fulanito, a menganito, a esa hermana de la intercesión, al pastor, a la pastora, al otro, y yo chévere comiendo, viviendo mi vida, ya mi situación está ahí. No. O sea que Dios no es un Dios lejano. Escucha lo que Dios me había dicho. Dile a mi pueblo que yo soy Dios cercano. Yo soy Dios cercano. El que se acerca a Dios, la Biblia dice, Él se acerca a Él. Aleluya. Isaías 55:6 dice que buscarme mientras que yo me puede ser hallado. Llamadme mientras que yo estoy cerca. Aleluya. Yo te puedo demostrar en la Biblia, la gente, no podemos leer todos, pero la gente que ha buscado a Dios, que sea hijo de Dios, que sea pueblo de Dios o que no sea pueblo de Dios, si es pagano, si se ha arrepentido, Dios siempre ha estado ahí. La Biblia dice que había 2 hombres que se habían ido en el templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. ¿Alguien está entendiendo eso? Pero el fariseo, cuando empezó a orar, empezó porque el fariseo era religioso, tipo de cristiano, que habla pero no hace, que está a la iglesia pero solamente para pasar un tiempito. Tiene aquí marca de cristiano, pero no hace lo que Cristo dice. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? No voltea porque son muchos. Aleluya. Dame un amén con vitamina.
Dame una amén con vitamina. O sea que fariseo es gente que siempre quería que la gente lleva la carga, pero ellos no lo tocaban ni siquiera en su dedo, dice la Biblia. Ellos saben la palabra, entre comillas. Sabe hacer bien, pero no hacía. Aleluya. Y estaba ahí en el templo y el publicano. La Biblia dice que ese hombre, el fariseo y religioso, empezó a tocar pecho. Yo diezmo. Yo oro. Aleluya. Se supone que él conocía a Dios. Pero el publicano que no conocía a Dios era un hombre pecador. Un hombre que estaba odioso entre la nación de Israel. La Biblia dice que él estaba con cabizbajo, diciendo: Señor, no soy digno de poder levantar mi cabeza para verte. No soy digno. Y Cristo dijo: entre los dos, ¿quién vosotros creéis que ha salido escuchando su oración? Es el publicano. Te quiero decir que Dios no hace acepción de persona. ¿Alguien está aquí? Dios es neutral. ¿Alguien está aquí? Dios no tiene favorito. ¿Alguien está aquí? Lo que Dios ha hecho a uno, lo puede hacer también contigo. Depende de tu búsqueda como es. Depende de cómo tú estás buscando a Dios. La Biblia me dice, Mateo 7:7, pedir os dará, buscar hallaré, tocar os abrirá. El mismo que ha dicho eso, y ha dicho también que si vosotros pedís a Dios en mi nombre, Él os dará. Mira, hay en la Biblia una historia que está en Segundo de Crónicas 16:9. No. Primero de Crónicas 4:9-10. Me encanta mucho la historia de Jabes. El día que Dios me susurró ese nombre, no sabía ni por qué. Lo busqué y lo leí. La Biblia dice que ese hombre Jabes, su nombre significa tierra árida, tierra seca, tierra que no puede producir. Y su mamá le dio ese nombre porque él había parido con dolor. O sea que era un hombre que no tenía que prosperar, no tenía ni siquiera visión. Pero la Biblia también me dice que ese hombre buscó al Dios de Israel. ¿Alguien está aquí? El Jabes buscó a Dios de Israel y dice: Señor, si tú me bendecieras, si tú ensancharas mi tienda, si tú me prosperaras. Y Dios, la Biblia dice que Dios escuchó su oración y lo otorgó todo. Dios no hace acepción de persona. Dios es más cercana de lo que tú estás creyendo. Lo que pasa, como he dicho, que oramos lo que oramos. Ahora bien, te voy a decir, nosotros tenemos que orar, pero el tiempo está en su mano. ¿Alguien está entendiendo eso? El tiempo de la respuesta está en la mano de Dios. Él sabe cuándo y cómo te va a responder. Por eso he dicho, la Biblia no nos ha dicho cómo el centurión, ese Cornelio, ese hombre, oró cuánto tiempo. Pero el detalle es que oraba al Señor y sus oraciones llegaron al cielo. Alguien está aquí. En esta mañana Dios quiere responder a tus oraciones. En esta mañana Dios quiere responder a tus oraciones. Alguien está aquí. En esta mañana Dios te quiere responder a tus oraciones. Aleluya. Hay gente, yo he escuchado, yo no sé tú, pero yo he escuchado a gente que dice que, ay, de verdad nosotros hemos venido solamente para dejarla a ellos. Ay, yo nunca me pasa algo bueno. Yo nunca puedo prosperar. No hay que declarar esas palabras negativas en tu boca. Yo no he venido a dejar a nadie. Yo no he venido a dejar a nadie. ¿Sabe lo que pasa? Que Dios está 24 horas dispuesto para nosotros. Depende de tu hambre con Él para que tenga la respuesta. Nada más tiene que ver en la palabra de Dios. Todo que se había acercado a Jesús no habían vuelto sin respuesta. Alguien está aquí. Todo que se había acercado a Jesús no había vuelto sin respuesta. Y Jesús dijo un día: el que me ha visto al Padre. Jesús no vino a mostrar el Padre. O sea que la persona de Cristo aquí, todo lo que ha hecho, con la compasión que tenía, la bondad que tenía, la misericordia que tenía, no quería decir: tal como me está viendo, igual es mi papá.
pregunta una pregunta, Señor, dinos dónde está el Padre. Muéstranos en Juan 14, muéstranos dónde está el Padre. Cristo le dijo, Felipe, he estado contigo todos los años, todas las veces, todo el tiempo que hemos estado no ha conocido al Padre. Me pregunta, el que me ha visto al Papá. Mira, el versículo que yo he leído de Isaías 55:6, que buscadme, es Dios que nos está retando, buscadme y me hallaré. Llamadme mientras que yo estoy cercana. Jeremías 33:3 dice, clámame a mí, yo te responderé las cosas ocultas que está escondido en tus ojos. ¿Qué ha dicho Dios? Clámale a Él. Ay, ay, ay. Tenemos gente que habla pero no clama. Tenemos gente que quiere que otro ora pero ellos no oran. Aleluya. Clámame a mí y yo te responderé. Ay, pastora, ¿por qué entonces si yo siempre estoy clamando todavía Dios no me ha respondido? Yo te voy a decir ahora, si hay un peldaño más que subir, suba. Voy aquí. Si hay un peldaño más que subir, suba. Yo no he visto a alguien que ora a Dios, que se entrega a Dios, que se consagra a Dios y que no tenga respuesta de Dios. Alguien está aquí. 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 Ay, 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 ay. Me acuerdo un día, no lo voy a nombrar. Después de orar por una persona, Dios me había dado ya una palabra. Yo le dijo, ya Dios ya te había hecho todo para ti. Pero solamente Dios quiso que tú acercas a mí. Porque mientras que tú empezabas a buscar a Dios, Dios me está diciendo, ya te había respondido. Y esa persona era dificilísimo para conseguir lo que ella necesitaba. ¿Alguien está aquí? Ay, 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 ay. Una cosa, después de que yo oro por esa persona, el diablo me viene y me dice, mira, si sigue liberando a la gente, te voy a enloquecer. Le digo, no, a mí no me va a enloquecer. Yo digo, entendí que esa persona vino de lejos, el diablo lo ató, pero no hay nada cuando Dios te quiere sacar ahí, cuando tú búscale a Dios. Ay, ay, ay. Yo sé real, ¿cuánto dicen amén? Yo sé veraz, ¿cuánto dicen amén? La situación que te está haciendo llorar, yo no digo que Él está obligado, pero yo sé que es un Padre misericordioso. Y la Biblia me dice en Lamentación 3:22 que cada día su misericordia se renueva. Ah, no ha entendido. Su misericordia se renueva cada día. Si tú habías fallado ayer, si tú no habías tenido una respuesta, hoy dile, Señor, yo sé que tu misericordia se renueva. Escúchame. La gente que ha triunfado en la vida, la gente que tiene éxito, no tiene 4 ojos. No tiene 4 orejas, ¿o no? Son gente humana como tú y yo, con 2 ojos, con una nariz y con 2 orejas. Entonces, tú no es menos. Tú no es menos. La gente que ha podido tener la respuesta de su situación, la gente que se ha casado, tú no es menos. Aun cuando ya tiene pata de gallina y de vaca, tú no es menos. ¿Alguien está aquí? Tú no es menos. Santo. La gente que han tenido bebé, tú no es menos. La gente que ha podido experimentar aleluya, la salud, tú no es menos. Tú no es menos. Dios no hace acepción de persona. ¿Alguien está entendiendo eso? Depende, como voy a volver a decirlo, porque yo sé que la iglesia tiene que entender que tenemos que buscarle a ese Dios. Porque Él que nos está diciendo, buscadme.
Él que lo está diciendo. Ese hombre Cornelio no conocía a ese Dios. Ni siquiera no sé si estaba salva. Pero estaba orando a Dios y tenía pasión por ese Dios de Israel. Y Dios lo escuchó. ¿Tú qué crees que Elías, para cuando quería declarar esas declaraciones de sequía, la Biblia dice que él va donde Acab, el rey Acab, y le dice: vive Jehová, cuyo presencia estoy. ¿Alguien está entendiendo eso? Vive Jehová, cuyo presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino a mi palabra. ¿Sabe qué significa eso? Que vive Jehová siempre donde yo estoy morando. Siempre estoy en oración. Siempre estoy en su presencia. Siempre le estoy buscando. Siempre quiero entender su misterio. Aleluya. Hermanos míos, si buscamos a Dios como a veces solemos chatear, todo el mundo aquí tenía visiones de Dios. ¿Alguien está aquí? Si buscamos a Dios como solemos ojear al Facebook, todo el mundo aquí ya hablaría en lengua. Porque estaba siempre en ese tiempo, estaba buscando a Dios. Pero lo que pasa es que buscamos poco y queremos cosas grandes. No. En el reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios, si quieres grandes cosas, busca también grande tiempo para estar con Dios. Ay. La Biblia dice, Hebreos 11:6, Él es galardonador de lo que le busca. Él garantiza lo que le busca. Él es un Padre bondadoso. Mira, ponme ahí Mateo 21-22. ¿Sabe lo que pasa? Que, como he dicho antes, muchos queremos hablar, pero no buscamos. La Biblia dice, ¿me lo puedo poner? O sea que para buscarle a Dios, ya que Él mismo que nos está diciendo, búscame. Es que los cristianos a veces somos, yo no sé cómo decirlo. Toda la respuesta de la vida está aquí. En la Biblia. Él dice, búscame. No dice que llora que ahí, llora que allá, llora que allá. Sí podemos llorar. Pero sí tenemos que buscarle. Todo lo que tú estás poniendo delante de Dios es todo lo que Dios te va a responder. Hay otro que dice, no, pero si Dios lo sabe todo, ¿por qué orar tanto a la mañana, a la tarde, a la noche? No. Hay que orar. Él lo sabe, pero Él quiere que tú lo digas. Igual tú estás tan cómodo o cómoda con la situación que tú estás viviendo. ¿Alguien está aquí? Entonces, si tú no le demuestras tu necesidad, Él no puede querer que tú quieres. Aunque es soberano, claro que sí. Pero todo lo que tú pones en oración, por eso que Él no pide, Él lo responde. ¿Alguien está aquí? Aunque tarda, pero Él le puede responder. Dice que, y todo lo que pidiere en la oración, creyendo, lo recibiré. Él que lo ha dicho, todo lo que pidiera en oración, creyendo, lo recibiré. ¿Sabe lo que pasa? Para ir donde Cristo o para ir con Dios, no necesitamos una audiencia. No necesitamos una vez como cuando estamos comprando pescado, que esperamos el turno. ¿A qué toca? No. No necesitamos ni siquiera nada, porque ya Cristo hizo todo. La barrera que estaba separando nosotros con Dios ya había sido quitado. El velo se rasgó. Ya tenemos, aleluya, libre camino para ir al Padre cuanto quiera, momento que quiera, hora que quiera, la manera que tú quieras. ¿Alguien está entendiendo eso? Ay, ¿por qué hoy día no hay milagro? Porque no buscamos suficiente. ¿Por qué hoy yo no estoy viendo eso? Pregúntale a la gente que son guerreras, que busca a Dios día y noche. No hay nada que le detenga. No hay nada que sea complicado. Aun cuando el diablo le está atacando, ellos saben a quién ha creído. Y ese Dios que está escuchando siempre responde. Aleluya. Juan 16,
37 dice, Él no deja a él que al que viene a Él, no le deja fuera. Es un Padre bueno, que no le deja fuera a nadie. Yo quiero casi terminar. ¿Cómo está tu búsqueda al Señor? Él no hace acepción de persona. Hay gente, por mucho que se está viendo la situación complicada, le da totalmente igual. Solo está hablando por aquí, hablando por allá, hablando por el otro, hablando con el otro. No. Hay que arrodillarse. Hay que arrodillarse, pidiendo misericordia a Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Él te puede dejar allá. Él no hace acepción de persona. ¿Quiere tener la victoria en tu situación? Él no hace acepción. ¿Quiere que tu matrimonio empiece a funcionar? Él no hace acepción. ¿Quiere tener éxito en la vida? Él no hace acepción. ¿Quiere sanarte como los demás? Él no hace acepción de persona. Aleluya. Aleluya. El tiempo está en su mano, como he dicho antes. Pero tú no eres menos que nadie. Por eso Pedro, cuando escuchó todo lo que Cornelio había dicho, se le cayó las credenciales de ser apóstol. Porque él creía que solamente Dios podía hablar con ellos, con la nación elegida. Pero él dijo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de persona. Todo lo que le busca con sinceridad, que se entrega, Él le responde. Él le responde. Dile al hermano que está a tu lado, Él no hace acepción de persona. Él no hace acepción de persona. Aleluya. Él no hace acepción de persona. Llórale. Si el día tiene 24 horas, te puede encerrar aunque sea 24. No pasa nada. Orar y orar. Orar y orar. Orar y orar. Clamar y adorar. Clamar y adorar. Clamar y adorar. Haz así, me va a venir aquí a dar testimonio que ese Dios me ha escuchado. Porque Dios es real. Porque Dios es veraz. Porque Él cumple su palabra. Aleluya. Nos ponemos de pie. Aleluya. ¿Qué es lo que te está molestando en tu vida? ¿Qué es lo que te hace llorar? Hoy ha escuchado que tú no es menos que otro. Tú no es menos que otro. Lo he dicho antes, lo voy a volver a repetir. Pastora, yo estoy orando. Yo